empezar a grabar. Ahí está grabando. Ya, pues, tenemos el enunciado, pues, son dos problemas nuevos, son de sistemas extendidos, ¿ya? Porque de hecho esto es como, encuentro yo que es como la materia más útil, como para la gente sobre todo que sea como a ingeniería civil, a mecánica, a física. Sistemas extendidos se utilizan muchísimo los conceptos que se aprenden acá, pues, como inercia, no sé, pues, sobre todo el tema de la inercia, pues, los momentos, el momento de inercia, la matriz de inercia y todas esas cosas. El profe igual la ve. Así que eso, vamos a partir. Voy a hacer este auxiliar que va a ser el sistema extendido, es que tengo un problema con sistemas con masas puntuales y el otro es como con un sólido. Y la próxima semana, que es el último auxiliar, ahí ya les voy a traer dos problemas ahí bien cototos de sólido. Ya como para que cachen como el rollo de la matriz de inercia y todas esas cosas. Ya. Entonces, partamos. Tenemos la P1. Nos dicen considerar un conjunto de tres partículas formando un triángulo equilátero, ¿ya? Como se muestra acá, ¿ya? Básicamente. Las partículas están unidas por barras de masa especiales y largo d. ¿Ya? Este sistema inicialmente en reposo es impactado por una cuarta partícula. Esta partícula, que se mueve con una velocidad horizontal, acá, V sub 0. ¿Ya? Este instante inicial y los valores de las masas se muestran en la figura junta. Por efecto del choque, las dos partículas de masa m quedan pegadas. Es decir, esta masa y esta masa se transforman en una masa de masa 2m. ¿Ya? Es decir, al igual que esta, se transforman en una masa 2m. ¿Ya? Luego, bueno, quedan pegadas y el sistema tiende a volcarse de forma de que la partícula basal en el punto P no desliza debido al roce estático. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Que, a ver, voy a prender la cámara para ser ilustrativo. A ver, creo que tengo prendida la cámara. Sí, ahí tengo prendida la cámara. Ya. En el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo donde está en cada uno de los vértices una de las masas. En el fondo, lo que pasa es hacer esto. Comienza a rotar, ¿ya? Por acción del golpe de la masa. ¿Ya? Lo cual igual es intuitivo. Como que intenta hacer esto como pivoteando en esta esquina de acá. En esta esquina de acá que se muestra aquí. Hace ese movimiento así. Ya, pues. Luego, tenemos eso básicamente. No es lisa debido al roce estático. Ya eso es súper importante que lo vamos a utilizar como para establecer algunas condiciones para poder resolver el problema. A partir de eso nos piden la velocidad angular y la aceleración angular del sistema justo después del choque y el valor máximo de V0 para que el sistema no alcance a volcarse. Ya. El problema no es largo, pero tiene como algunas sutilezas conceptuales. ¿Ya? En primer lugar, vamos a partir haciendo como utilizando un sistema de referencia. ¿Ya? Yo me medí patudamente un sistema de referencia acá. ¿Por qué? Porque nos dicen que este punto no se vuelca, entonces este punto se mantiene constante. Entonces nosotros vamos a hacer una referencia con respecto a ese punto. Y X. Ya. Por geometría, nosotros tenemos que esta distancia acá, la altura de un triángulo equilátero, es raíz de 3 medios, B, y la base mide B. ¿Ya? Un medio B, no miento. Y la distancia del vértice al apoyo, esta distancia acá es B medios. ¿Ya? Porque un triángulo equilátero es simétrico en todas las direcciones. O sea, es simétrico con respecto a las tres alturas. Ya, ¿qué más? Eso. Bueno, por conveniencia, como dije, voy a usar un punto P, el origen en este punto, en el punto P. Además, considero incluso que antes del choque, el sistema está formado por cuatro partículas. Es decir, lo que yo voy a hacer acá es considerar, bueno, acá antes de como tirarme a resolver el problema, conceptualmente estos problemas se resuelven de la siguiente forma. Si uno tiene un sistema de partículas, uno puede partir, por ejemplo, analizándose, por ejemplo, esto como un sistema establecer como ciertas condiciones como que se mantenga energía, se mantenga momento, se mantengan, qué sé yo, varios factores, varios parámetros. O bien, yo puedo considerar el sistema completo y hacer, por ejemplo, conservación de energía, conservación de momento de torque, hacer suma de torque, no sé, calcular como el momento angular, por ejemplo, ver si se mantiene o no se mantiene y hacer operaciones así con respecto al sistema completo. Entonces, aquí es lo que voy con lo que quiero que se queden de esta cuestión, es que básicamente yo puedo como subdividir mi sistema y analizar partes del sistema. De hecho, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista de mi ingeniería civil, uno lo que hace es, por ejemplo, analizar partes de una estructura y establecer, por ejemplo, equilibrios en partes de una estructura, ¿ya? Pero eso, en este caso vamos a considerar el sistema completo. Ya, eso en primera instancia. Luego, bueno, como les dije eso, consideramos el sistema que está formado por las cuatro partículas. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, lo voy a reescribir igual. Considero que el sistema, está formado por cuatro partículas. Por cuatro partículas.
¿ya? Está formado por 4 partículas. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que los efectos generados por el choque, los efectos generados por el choque entre partículas, se consideran como efectos generados por fuerzas internas y torques internos, ¿ya? Se consideran, y me interesa mucho que muy fija esta idea, se consideran como efectos de fuerzas internas y torques internos. ¿A qué voy con esto? Bueno, a partir de eso se tiene que dl0 de t es igual a tau sub 0 externo igual 0. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? En un sistema físico, en general, yo puedo calcular como, no sé, la sumatoria de torques de fuerzas externas, de fuerzas internas, etc. En particular, en nuestro sistema, como nosotros estamos considerando nuestro sistema formado por las 4 masas, significa que no tengo ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema, ¿ya? Porque en el fondo esta cuestión está en equilibrio, las 3 masitas están en equilibrio, es decir, no se está moviendo el sistema, y tenemos que nuestra masa no está sujeta a una fuerza, sino que simplemente se está moviendo con una velocidad. Ya, ¿qué significa eso? Entonces, que el torque de fuerzas externas que actúan sobre nuestro sistema es cero. ¿Ya? Es un concepto igual bien abstracto entender como la diferencia entre fuerzas externas y fuerzas internas, y una cuestión que como que tienen que madurar harto para el examen, sobre todo, es entender cómo diferenciar ambos sistemas, pero la idea es que muchas veces el truco está como en seleccionar como parte de un sistema, el sistema completo, o no sé, separar el sistema en 2 partes y cosas así, ¿ya? Entonces eso se complica. En nuestro caso tenemos que básicamente el torque de fuerza externa es cero. ¿Por qué? Porque no tenemos como ninguna fuerza haciendo torque sobre nuestro sistema, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que el momento angular de nuestro sistema, la variación del momento angular de nuestro sistema es cero, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que se conserva. Entonces, ¿qué significa eso? Al cumplirse esta relación, se puede usar conservación de momento angular entre los instantes antes y después del choque, ¿ya? Y esto es un trucazo que, por ejemplo, a uno se le tiene que haber ocurrido en un control para encontrar como la posible relación entre ambas cosas, ¿ya? Entonces, como les dije, al cumplirse esta relación, se puede usar conservación de momento angular de L0, ¿ya? Entre los instantes antes y después del choque, ¿ya? Eh, es importante notar que esta cuestión solamente la vamos a poder hacer acá. Ya después voy a explicar por qué en el fondo no se puede hacer. Ya, entonces, a partir de esto, algunas cosas importantes. En primer lugar, vamos a calcular L0 justo antes del choque. ¿Ya? Para eso, a ver, tenemos justo antes del choque. Ya, justo antes del choque, tenemos lo siguiente. Bueno, L0 viene dado solamente por el L0 de la partícula que se está moviendo. ¿Ya? Básicamente porque el momento angular es el brazo por la velocidad, por la masa. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es cero, necesariamente el momento angular es cero. ¿Qué significa? Que el momento angular de esta masa, de las masas que están en el fondo en el triángulo, son cero porque antes del choque ninguna de las tres se está moviendo. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacer solamente, calcular el momento solamente con respecto a esta masa de acá. ¿Ya? Entonces, para eso, primero calculamos la posición de esa masa. Ya. Esto es básicamente posición de la partícula antes del choque. Partícula antes del choque. ¿Ya? Y esto por geometría es básicamente menos un medio de B por X tongo más raíz de 3 medios B por Y tongo. ¿Por qué? Porque justo antes del choque
la masita está pegadita, pegadita, pero pegadita, pegadita, pegadita aquí. Infinitesimalmente está casi en el mismo lugar que la masa original. Es decir, nuestra nueva masa está pegada a esta, justo antes del choque, justo antes del choque. Eso significa que está a una distancia b medios de nuestro punto de referencia en la dirección x y raíz de 3 medios b en la dirección y, con respecto a nuestra referencia. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos esto. ¿Ya? Notar que, por supuesto, consideré positivo hacia acá y positivo hacia acá. Por ende, para acá es negativo y para arriba es positivo. ¿Ya? Por eso de aquí viene la posición R. Ya. Del mismo modo, tenemos la velocidad. Del mismo modo, tenemos la velocidad. ¿Ya? Que es básicamente v sub 0 por x tongo. ¿Por qué? Porque básicamente la velocidad con la que viene la masita. Acá nos dicen por enunciado que la masita viene con velocidad v sub 0. Ya, pues. Entonces, esto es velocidad de partícula antes del choque. Velocidad de partícula antes del choque. Antes del choque. ¿Ya? Ya, pues, a partir de eso, por definición de momento angular, tenemos lo siguiente. L0 menos. Voy a explicar después por qué la notación del menos. L0 menos es lo siguiente. M por R menos cruz V menos. ¿Ya? Y esto es lo mismo que reemplazar todo lo que tengo arriba. Entonces sería básicamente M por V sub 0, factor de menos 1 medio de B por X tongo, más raíz de 3 medios, por BY tongo. ¿Ya? Cruz X tongo. ¿Ya? Entonces, como les digo, básicamente va a ser producto cruz de este vector con este vector y multiplicar la base afuera. ¿Ya? Entonces, esta cuestión implica básicamente que L0 menos es igual a menos raíz de 3 medios por MB por B0 por Z tongo. Ya, ¿por qué? Básicamente, como siempre digo, el producto cruz se calcula de la siguiente forma. El producto cruz de un vector consigo mismo es 0, el producto cruz de y tongo con X tongo es menos Z tongo. ¿Ya? Y tongo, cruz X tongo, cruz X tongo es menos Z tongo. Ya, por definición. Por eso. Por eso tenemos este vector unitario acá. Y lo demás sería simplemente operar como las constantes que tienen al lado. Sería como raíz de 3 medios por masa por la velocidad 0 por 1. Ya, por menos 1. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, tenemos L0. Entonces, este es básicamente nuestro momento angular. Angular previo al choque. Previo al choque. Ya. Entonces, ahora, sutileza es importante. Ahora analizamos justo después del choque. Justo después del choque. Ya. Del choque, no del cheque. El choque. Tenemos lo siguiente. Bueno, en primer lugar tenemos tres masas. Ahora, como les dije, ambas masas por enunciado se fusionan. Es decir, nuestro nuevo sistema se transforma en lo siguiente. Nuestro nuevo sistema va a quedar así. Así, así, así y así. Todos con masa 2m. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer conservación de momento angular de este sistema de tres masas de 2m con el sistema original que nosotros teníamos, que era la masa moviéndose. ¿Ya? Entonces, justo después del choque, entonces tenemos tres masas, 2m, ¿ya? Dos iniciales más la resultante del choque. Luego, tenemos que, de las tres masas, solamente dos se van a mover. ¿Por qué? Porque como les dije, esta masa se mantiene fija. Mantiene fija. ¿Por qué? Porque en el fondo el triángulo pivotea sobre esa masa. Triángulo pivotea sobre esa masa. Sobre esa masa. Ya. Entonces solamente dos masas se van a mover. Ahora, por estar unidas estas masas por barras rígidas, la velocidad angular es la misma para ambas masas. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque lo que gira esta masa va a ser lo mismo que gira esta masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente esta mide B, B, B. Todas las barras miden lo mismo. Entonces, cuando nosotros giremos con respecto a este punto, si nosotros describimos un ángulo teta acá, esta cuestión describirá un ángulo teta, cuando mueva esta masa acá, nuevamente vamos a escribir un ángulo teta. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Por qué? Porque se mueve solidariamente una con respecto a la otra. Ya. Entonces,
Entonces, volviendo a lo que tenía acá, tenemos lo siguiente. Por estar unida ya, entonces tienen la misma velocidad angular. Ya, ahora por convención, por simplicidad, mejor dicho, por simplicidad, velocidad angular del sistema es θ punto asterisco. Esa es la velocidad angular. ¿Ya? Además, ¿qué otra cosa importante? La distancia radial para ambas masas es la misma, b. ¿Por qué? Porque si se fijan, voy a ocupar este imanito que está más ordenado, la distancia de el punto P con respecto a esta masa y del punto P con respecto a esta masa es la misma, b. Entonces el radio de giro de ambas masas es b, el mismo radio. Y además tenemos que por coordenadas polares, centrándonos en P, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la posición de cualquiera de las masas en coordenadas polares en la misma, en el fondo la misma forma de escribirlo. ¿Ya? Vamos a escribir la forma radial y la velocidad. ¿Ya? Entonces, describiendo en coordenadas polares. Describiendo en coordenadas polares. Ya, tenemos lo siguiente. R más, si se fijan, tengo un más ahora, la diferencia del menos. ¿Por qué? Porque después del choque, el menos antes del choque y el más después del choque. Tenemos que R más es básicamente B por R tongo. Ya, esto es válido para ambas masas. Y tenemos que la velocidad de cualquiera de las dos masas es la misma, porque dijimos que el radio de giro era el mismo y la velocidad angular era la misma. Entonces necesariamente se tiene que la velocidad radial es B, B por teta punto asterisco, por teta tongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que nuestro sistema está girando. ¿Ya? Entonces la velocidad necesariamente apunta en la dirección tangencial a la circunferencia que van describiendo ambas masas. Entonces por eso es teta tongo. ¿Ya? La posición en dirección radial y la velocidad tangencial. ¿Ya? Entonces, bueno, eso básicamente. Ahora, ahora, calculamos L0 más. Ya. Y se tiene lo siguiente. L0 más, es decir, el momento angular de nuestro sistema inmediatamente tras el choque, viene dado por lo siguiente. 2 por 2 veces la masa por R más cruz D más. Ya. ¿Por qué? Porque esto de acá, este corchito de acá, esto de acá, es básicamente el momento angular de una de las masas de masa 12m. Momento angular de una de las masas 2m. ¿Ya? Es decir, ese corchito de aquí, 2 veces la masa por el radio por la velocidad, es básicamente el momento angular de una de estas, por ejemplo, de esta. ¿Ya? Y multiplicamos por 2 porque son dos masas de masa 12m. Entonces tenemos eso. Luego, hay que operar nomás. ¿Ya? Y por definiciones de los vectores que nosotros les dimos, básicamente esto sería 2 por a lo mejor opera el tiro rápido. Esta cuestión de acá es 4 veces la masa por el radio de giro al cuadrado multiplicado por teta punto asterisco por r tongo cruz teta tongo. ¿Ya? Y esto de acá es básicamente menos 4mb al cuadrado por teta punto asterisco por z tongo, y esto es lo mismo que L0 más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Este corche de acá, eso de aquí, nos da menos z tongo, ¿ya? Por operatoria de vectores unitarios. Por eso, menos ahí, y acá el z tongo. Eso es L0 más. Entonces, ¿a qué llegamos? Tenemos el momento angular de nuestro sistema previo al golpe y tras el golpe. Entonces, ahora hacemos conservación del momento angular entre los instantes previo al golpe y después del golpe. Entonces, ¿qué significa esto? Acá. Aquí. Igualando momentos. Igualando L0. Llegamos a que L0 menos es igual a L0 más. Y esto equivale a decir que menos raíz de 3 medios por
la masa por B sub 0 por z tongo es igual a menos 4 veces la masa por B al cuadrado por θ punto asterisco por z tongo. Ya, entonces, simplificando términos, particular la masa, el radio, masa, el radio, vamos a llegar a lo siguiente, que θ punto asterisco es igual a más, no, menos, no, más, raíz de 3 partido en 8, más raíz de 3 partido en 8, B sub 0 partido en B, ¿ya? Y llegamos a eso, ya que esa es básicamente la velocidad con la que está girando justo en el con la que comienza a girar justo en el instante en el cual chocan las partículas, ¿ya? Eso básicamente. Luego, bueno, o sea, para obtener θ punto punto asterisco, que es en el fondo lo que nos piden, de hecho, lo que nos piden es la velocidad angular y la aceleración angular. Tenemos la velocidad angular que ya la calculamos, ahora la aceleración angular, el sistema justo después del choque. Entonces, ahora para calcular θ punto punto asterisco, para calcular θ punto punto asterisco, para calcular θ punto punto asterisco, tenemos lo siguiente, después del choque. Bueno, primero entender que la conservación del momento angular es solamente válida durante el choque, ¿ya? Porque después aparece el torque del peso de las partículas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, voy a prender de nuevo la cámara como para ser ilustrativo. El hecho de que estén así, en ese instante, como el sistema está el triángulo está en equilibrio, el peso no hace torque sobre la estructura, ¿ya? Porque la estructura, o sea, en teoría hace, pero está en equilibrio. Pero cuando se le pega un pequeño impulso, ahora el peso va a seguir haciendo, va a seguir como, ¿cómo decirlo? Como va a seguir generando una tendencia a que nuestro sistema siga rotando, ¿ya? De hecho, es como, igual como intuitivo pensar como, no sé, pues, si por ejemplo ustedes agarraran 3 palos de fósforo, los pegaran con cola fría, por ejemplo, y si le dieran un pequeño impulso, esta cuestión va a tender a seguir moviéndose acá o hacia acá. Ya, en este caso, no sé, va a llegar a un cierto punto en el cual ya no va a ser como irreversible la rotación en este sentido, pero si lo giran un poco solamente va a tender a devolverse para acá. Y eso es producto del torque que hace el peso. Ya, entonces ahí se puede notar entonces el efecto que genera este torque. Entonces, para eso nosotros consideramos lo siguiente. Bueno, ya como les dije, solamente varía la conservación de momento angular durante el choque, porque después, como les dije, aparece el torque del peso. Luego tenemos lo siguiente. Bueno, primero a partir de eso, por acción por torque del peso tras el choque, por torque del peso tras el choque, dl0 dt es igual a tau sub 0 externo, ya que eso es definición de torque, y esto es distinto de cero, ¿ya? Para condiciones, para momentos después del choque, ¿ya? No en el instante inmediatamente después del choque, sino que pasado un par de segundos, por ejemplo. Entonces, en partículas se tiene lo siguiente. Vamos a operar el momento angular, ¿ya? dl0 dt. Vamos a agarrar el momento angular que nosotros calculamos acá, el después del choque, y lo vamos a operar. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Esto, bueno, esto como nuevamente escribo, esto es tau sub 0 externo, y esto es lo mismo que d a dt de menos 4 mb cuadrado por θ punto por z tongo. Ya. Y esto es lo mismo que menos 4 por mb al cuadrado por θ punto punto por z tongo. Ya que eso es básicamente derivé esta cuestión con respecto al tiempo. Ya, es decir, lo único que cambia acá, porque todo esto es constante, el 4 es constante con respecto al tiempo, la masa es constante con respecto al tiempo, el B es constante con respecto al tiempo porque el radio no cambia, el Z tongo se mantiene constante con respecto al tiempo, porque ese eje no cambia en el tiempo, solamente lo único que cambia cuando varió el tiempo es la velocidad, y cambia en razón de la aceleración. Por eso la derivada de la velocidad de la aceleración. Ya, eso. Y esto, por definición, entonces, será tau sub 0 externo. ¿Ya? Luego, tenemos el tau sub 0 externo. Ahora, buscamos otra ecuación que nos relacione θ punto punto y tau sub 0 externo, ya en el fondo para poder resolver el sistema. Ya. Entonces, lo verbalizo. Buscamos otra relación
para θ punto punto y tau sub 0 externo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En el fondo voy a describir la posición de cada una de las masas que se van a mover, es decir, de esta masa, voy a jugar otro color, azul, por ejemplo, de esta masa y de esta masa fusionada. Vamos a describir la posición de esas masas, de ambas masas, y las fuerzas que hace el peso sobre estas masas. En particular vamos a llegar a lo siguiente. Tenemos esto. Ya, nuestro sistema con las masitas. Y vamos a llamar, bueno, vamos a unir las masas. Y esta masa la vamos a llamar la masa 1 y esta la vamos a llamar la masa 2. Luego, llegamos a lo siguiente. R1 es igual a menos B por X tongo. Y la fuerza que actúa sobre 1 es igual a menos 2 veces mg por Y tongo. ¿Ya? R2, básicamente, menos un medio, esto de hecho ya lo habíamos hecho en la parte anterior, menos un medio B por X tongo, más raíz de 3 medios por B por Y tongo. Y tenemos que la fuerza que actúa sobre esa segunda masa es menos 2 mgy tongo, que es la misma masa que actúa sobre la primera, porque es el peso, básicamente. Porque no hay más fuerzas que están actuando sobre el sistema. Con esto, bueno, con estos términos se calcula el torque nuevamente. ¿Ya? Calculamos el torque. Ya. Con esto calculamos el torque. Calculamos el torque. Entonces tenemos que tau sub 0 externo, tau sub 0 externo es igual a R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Ya, y esto es básicamente reemplazar todo lo que tenemos arriba. Tenemos F1 conocido, F2 conocido y tenemos los radios, que los describimos acá. Entonces eso es lo mismo que dos veces 2mg b x tongo cruz y tongo más un medio de 2mg b x tongo cruz y tongo. Ya, y por definición x tongo cruz y tongo es z tongo. Entonces sería básicamente sumar estos dos términos. 2 más 2 por un medio es 3 medios. Digo, es 3. Entonces esto es 3mgb por z tongo. Y esto es tau sub 0 externo. Ya, entonces ahí tenemos una segunda ecuación para tau sub 0 externo. Ya, acá. Luego, con esto podemos igualar los dos tau sub 0 externos que hemos encontrado para encontrar en el fondo nuestras relaciones. Porque acá teníamos dos incógnitas, θ punto punto y tau sub 0 externo. Encontramos otra ecuación para tau sub 0 externo, entonces igualamos esta ecuación de acá con esta ecuación de acá. Entonces, igualando ecuaciones para tau sub 0 externo, llegamos a lo siguiente. 3mgb por z tongo es igual a menos 4mb al cuadrado por θ punto punto asterisco por z tongo. ¿Ya? Y eso implica directamente que θ punto punto asterisco es igual a menos 3g partido en 4b. ¿Ya? Y esto es básicamente la aceleración justo después del choque. Ya. Eso. No sé, ¿ya alguna duda? ¿No? Bueno, imagino que no. Ya, pues. Todo Entonces, claro. todo clarísimo. Bueno, ya. Entonces seguimos. La parte B. En la parte B nos piden el valor máximo de B0 para que el sistema no alcance a volcarse. Ya. Entonces, volviendo al monito, vamos a borrar algunas cosas para que sea más claro. Acá. Ya. Ya, en el fondo, ¿qué es lo que qué es lo que nos dice esta pregunta? Es básicamente la velocidad máxima que nosotros tenemos que imponer a esta cuestión para que, en el fondo, nuestro sistema haga lo siguiente. Prendo cámara para ilustrar. Estamos así, vamos a llegar a un punto en que nuestro pivote va a estar así. En vez de tener el triángulo así, va a estar como invertido, va a estar así. ¿Ya?
Espero que se entienda la idea, cómo va a estar invertido en el fondo del triángulo. ¿Ya? Ya. En el fondo, entonces, vamos a llegar a esto. Lo que yo quiero llegar, mejor lo digo, lo que yo quiero llegar es esto. Parte B. Nosotros tenemos que inicialmente, nuestro sistema es así. ¿Ya? Y nosotros, yo quiero que pase a esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo alcanzo a girar un poquito más de esta situación, nuestro sistema se va a alcanzar a volcar. ¿Ya? Va a ser este movimiento, va a seguir cayendo para acá. ¿Ya? Entonces nosotros queremos llegar como al estado límite en que justo llega a estar invertido el triángulo, pero no alcanza a seguir girando. ¿Ya? Eso. Ya, eso es condición de volcamiento, y de hecho como que acá en el curso quizá no le dan mucho énfasis, pero en otras universidades he visto como, creo que en LUSACH, por ejemplo, le dan harto énfasis a un ramo al ramo que es equivalente a este, a trabajar como problemas de volcamiento y cosas así. Entonces, bueno, igual es interesante el tema, pero no tiene muchas aplicaciones como este nivel. Pero eso. Entonces, tenemos el... Ya, consideramos lo siguiente. Bueno, para encontrar la velocidad máxima, se tiene que tener algunas consideraciones. En primer lugar, necesitamos que llegue a lo más a estar invertido de la forma que yo les dije. Luego, necesitamos, por conservación de energía, se requiere que la energía mecánica después del choque sea igual a la energía mecánica que tiene el sistema cuando queda invertido. ¿Ya? Es decir, en el fondo, tiene que conservarse energía, necesitamos que llegue a la posición que esté invertida, y necesitamos que básicamente nuestro, no sé, bueno, calculamos ahora la energía mecánica. ¿Ya? Pero esas dos cosas fundamentalmente, que llegue como al punto de estar a punto de darse vuelta y que se conserve energía mecánica entre el punto inicial y el punto final, para que tenga sentido físico. Ya, para encontrar entonces, la energía mecánica después del choque, usando como origen P, como origen el punto P, se tiene. Ya. En primer lugar, voy a ocupar la misma notación de acá. Esta va a ser mi masa 1 y esta va a ser mi masa 2. ¿Ya? Entonces, tenemos la velocidad 1 inicial, es decir, la velocidad de la masita 1 inicial, va a ser igual a b por teta punto 0 por teta tongo. ¿Ya? Y velocidad 2 inicial va a ser igual a, bueno, esto es un vector de 2 inicial, esto va a ser b por teta punto 0 por teta tongo. Por teta tongo. Ya. Notar entonces que en este caso yo estoy utilizando una variable que es teta punto 0, ya, que es la velocidad angular del sistema que debe cumplir la condición. Es decir, yo lo que estoy buscando es básicamente este teta punto 0. ¿Ya? Y a partir de ese teta punto 0, por relaciones igual conocidas de cinemática, vamos a poder encontrar el b sub 0. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos lo siguiente, ya, que son las velocidades justo después del choque, en este caso. ¿Ya? Eso. Entonces, calculamos la cinética. La cinética inicial, algunos se preguntarán por qué no estoy considerando las tres masas. Básicamente porque la tercera masa, la que es el pivote, no tiene velocidad en ningún momento. Solamente se mueven dos masas. Por eso puse dos velocidades. Entonces la cinética viene dada por un medio por dos veces la masa, factor de b por teta punto 0 al cuadrado, más un medio por dos veces la masa, factor de b por teta punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces es lo mismo, o sea, ambas tienen como la misma velocidad, entonces ambas aportan la misma cantidad de energía cinética. Entonces eso implica que la cinética inicial es dos veces la masa por b al cuadrado por teta punto al cuadrado 0. Ya, eso es la cinética inicial. Por otro lado, tenemos que, para calcular el potencial inicial, o mejor dicho, la energía potencial inicial, se tiene que solo la partícula más alta entrega energía potencial. Ya. ¿Por qué? Voy a dejarla acá nuevamente. Yo lo que estoy haciendo, y esto unido acá, y esto está a la misma altura, yo estoy poniendo como referencia este punto, el punto P. Esta es mi referencia. Entonces, desde aquí en adelante, mido mi altura, y esto es el 0. Entonces, ambas masas están a altura 0 de mi sistema de referencia. ¿Qué implica eso? Que para calcular las únicas fuerzas conservativas, y esto como que lo salté directamente, la única fuerza conservativa que actúa acá es la fuerza de gravedad. No, porque no hay resorte y ni nada que se le parezca.
Entonces, solamente el peso tiene un potencial asociado, ¿ya? Y yo estoy utilizando como referencia esta línea de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que la altura de esta y de esta son cero. Entonces, por definición de potencial gravitatorio, MGH, H0, entonces el potencial de esta masa, la masa 1, y de la masa 2, el potencial de la masa 1 y de la masa que está en el punto P es cero. Solamente la masa que está en el punto 2 agrega potencial, bajo mi sistema de referencia. Ya. Eso implica que UI es básicamente 2 veces por MGH, con H esta distancia acá. Donde H, por ejemplo, por trigonometría, habíamos dicho que varía acá, raíz de 3 medios, raíz de 3 medios B. Entonces, esto es lo mismo que 2 por mg por raíz de 3 medios B. ¿Ya? Entonces, eso implica que U sub I es igual a mgb raíz de 3. ¿Ya? Con esto se tiene que la energía inicial es igual a KI más UI, y esto es lo mismo que sumar este término con este término. Entonces eso sería básicamente 2 veces 2mb al cuadrado, teta punto al cuadrado 0 más mgb raíz de 3. ¿Ya? Eso es la energía inicial. Ya. Ahora, hacemos lo mismo para el escenario final, que es en el fondo considerar la energía final. Notar que en el escenario final, considerando el escenario final, considerando escenario final, tenemos lo siguiente. Nuestro escenario final, como les dije, era esto, esto, esto y esto. Acá. Nuevamente, este es el punto P. ¿Ya? Nuestra referencia está acá, para cambio de altura. Y llegamos a que nuestra condición es para que no se alcance a volcar. Es decir, llega a este punto y se queda quieto en este punto y se devuelve para el otro lado. ¿Qué significa esto? Llegamos a este punto y después se comienza a devolver. No sigue avanzando para acá. Entonces, llegamos a que las velocidades en este caso, velocidad final 1, pongámosle, y velocidad final 2, son 0. Ambas. ¿Ya? Y solamente tenemos potencial. ¿Ya? Entonces, como les dije, para el escenario final solamente habrá potencial, ya que las dos se quedan, básicamente, ya que quedan dos masas arriba y ambas se quedan quietas en el instante como final que estamos comparando. Entonces, la energía final es básicamente el potencial final, y esto es lo mismo que 2 veces la masa por B por raíz de 3 medios B más 2 veces mB por raíz de 3 medios B. ¿Qué hice acá? Básicamente esto es definición. Acá, para calcular el potencial de ese punto es U es igual a mgh. Entonces llegamos a eso, básicamente. ¿Ya? mg, 2mb, a ver, un segundo. No, aquí me equivoqué, esto es g. Ahí dice, 2mg. Ahí dice, 2mg a raíz de 3 medios b. Ahí dice, ¿por qué esta altura? Es raíz de 3 medios b. Raíz de 3 medios b. Ya, pues, entonces sumando ambos términos, llegamos a que energía final es igual a mg por 2 raíz de 3. Ya. Luego, por conservación de energía, igual a energía inicial con energía final, EI igual EF. Y esto equivale a decir que este término de acá, que es 2mb al cuadrado por teta punto al cuadrado 0 más mgb raíz de 3 es igual a mgb 2 raíz de 3. Ya. Entonces, despejando, teta punto al cuadrado 0 es igual a g partido en 2b raíz de 3. Ya. Entonces, básicamente, esa es la velocidad angular que nosotros tenemos que imponer a nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos operando. ¿Ya? Para encontrar en el fondo por parte A, podemos encontrar la relación entre B sub 0 y teta punto 0. ¿Ya? ¿Por qué? En alguna parte les expresé acá. A ver. En alguna parte está, pero está. Está en alguna parte.
que les dejé expresada la relación entre B sub 0 y teta punto. Acá está, de hecho. Acá les dejé expresada la relación entre teta punto y B sub 0. ¿Ya? Entonces, podemos operar acá, en esta parte de acá. Por parte A, entonces, por parte A, teta punto 0 es igual a menos raíz de 3 partido en 8, B sub 0, B. Ya, y eso implica que teta punto al cuadrado, teta punto 0 al cuadrado, es igual a 3 partido en 64, B sub 0 al cuadrado partido en B al cuadrado. Con esto, igualando para teta punto al cuadrado, es decir, esta nueva expresión para teta punto al cuadrado que encontramos, le igualamos con esta expresión de acá. Y llegamos a lo siguiente. Igualando expresiones. Llegamos a 3b sub 0 al cuadrado partido en 64. 64b al cuadrado es igual a g partido en 2b raíz de 3. Y eso implica directamente que b sub 0 al cuadrado es igual a 64 por g b al cuadrado raíz de 3 partido en 6b. ¿Ya? Y eso implica que b sub 0 es igual a raíz de, si no me falla mi ojo, 64, 3, 32, a ver, sí, acá está. Entonces sería 32 GB partido en raíz de 3. Sí, ahí está. Ahí estaría ya. Entonces llegamos a esa expresión para la velocidad sub 0. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Este valor de acá que nosotros encontramos es básicamente la velocidad máxima, con que debe chocar la partícula para tal que el sistema no alcance a volcar. Máxima, tal que el sistema no volque. Que el sistema no vuelque. Ya. Eso. No sé si queda alguna duda. En el fondo fue hacer conservación de energía, ¿no? No, fundamentalmente eso. Eso. No sé si todo bien. Rodrigo, Dime. ¿podrías hacer un breve resumen de cómo obtuvimos la relación entre la velocidad angular inicial y la velocidad? Ah, esta parte de acá. Eso lo hicimos en la parte A. Sí, Ya mira, acá lo hice igualando el momento angular inicial, el momento, o sea, previo al choque y tras el choque. ¿Ya? Igual esos dos momentos acá. Y no sé si se acuerdan que en el fondo acá lo que hice fue calcular el momento angular previo al choque y el momento angular tras el choque. ¿Ya? Igualé ambos. Encontré una relación donde tengo un término de sub 0 y un término teta punto, básicamente. Entonces llegamos a esta relación que me relaciona b sub 0 con teta punto. Este es el teta punto en el fondo que se produce inmediatamente tras el choque. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo operé entonces todo como toda mi matraca en el fondo, la hice en función del teta punto que tengo inmediatamente cuando comienza a girar. Y en el fondo hice como el cambio del teta punto que yo tengo inmediatamente cuando comienza a girar a la velocidad que tengo, a la velocidad con la que golpeo. Ya, pero eso, sale de hacer conservación de momento angular. Previo al choque y tras el choque, inmediatamente tras el choque. ¿Se capta? sí, sí, se agachó. Gracias. Buenísimo. Ya, pues. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, bueno, eso, estaríamos. La parte 2 que es más corto, la P2. A ver, voy a copiar el enunciado, en alguna parte lo tengo acá. Y aquí. P2. Ya, el enunciado y el monito. Ya, sigamos. Tenemos un disco homogéneo de radio A. Estoy hablando del disco chiquitito. El disco chiquitito de acá arriba. De radio A y masa M se encuentra en el punto más alto de un semicilindro de radio R fijo al suelo. ¿Ya? Con el que tiene un coeficiente de roce estático mu. En cierto instante, una pequeña perturbación saca el disco de su punto de equilibrio inestable inicial, comenzando a rodar sin resbalar por el semicilindro. A partir de esto se pide plantear las ecuaciones de movimiento del centro del disco mientras rueda sin resbalar, encontrar la velocidad del centro del disco en función de teta mientras el disco rueda sin resbalar, determinar una ecuación para el ángulo crítico teta c en el que el disco comienza a resbalar. Ya.
Y como indicación nos dan que el momento de inercia de un disco homogéneo de masa m y radio a respecto a un eje que pasa por su centro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ya. En general, en general, uno en las pruebas les da esto, ¿ya? Como la inercia de la figura con la que estamos trabajando. Y si no, búsquenla en Google, ¿ya? Porque yo sinceramente no me sé ninguna, porque en el fondo uno cuando trabaja, sobre todo, bueno, en general uno cuando trabaja, uno tiene tabulados todas estas cosas, ¿ya? Porque no tiene sentido como aprenderse como esta forma. Pero si se lo aprende, un buen deporte. Pero eso, yo al menos como que no me sé ninguna, pero generalmente se los damos. Y si no aparecen enunciados, nos preguntan y se los damos, ¿ya? Porque no pasa por ahí la idea del ramo de que se aprendan estas cosas de memoria. Ya, ¿qué otra cosa? Eso, en el fondo, antes de partir, y es súper importante entender como conceptualmente qué significa el momento de inercia. ¿Ya? El momento de inercia es una cuestión que, bueno, como digo, siempre en ingeniería civil en particular se utiliza muchísimo esta cuestión, el momento de inercia, por ejemplo, para modelar vigas, como cómo se flectan las vigas y todo el cuento, se utiliza un montón el rollo del momento de inercia. Ya, y el momento de inercia es en el fondo una forma de cuantificar la resistencia al giro que tiene un sólido. ¿Ya? Eso es como por definición. Ya eso como grábenselo en la cabeza, bueno, hay que haber grabado igual. Pero por definición, el momento de inercia es la resistencia al giro que tiene un cuerpo. Es el análogo a básicamente la masa en un movimiento lineal. Porque, pues, según la ley de Newton, la masa es una forma de cuantificar la inercia que tiene un cuerpo, es decir, la resistencia que tiene a moverse o a cambiar su estado de movimiento un cuerpo. ¿Ya? Es lo mismo. En el fondo, piensen que no sé, el típico ejemplo que uno le mostraban cuando era chico era como, no sé, como por ejemplo, la caja más pesada o más liviana es más fácil de cambiar su estado de movimiento, si es más liviana. Entonces, lo mismo acá, pues, si yo tengo un momento de inercia más grande, o un momento, digo, mejor dicho, un momento de inercia más chico, es más fácil cambiar el estado de giro que tiene el sistema. ¿Ya? Entonces piensen, no sé, por ejemplo, si ustedes quieren evitar que, no sé, una estructura gire más, ustedes le agregan más inercia o más momento de inercia. En el fondo uno ocupa indistintamente inercia, pero es la palabra correcta, es momento de inercia. Uno le aplica, no sé, genera como una estructura con un mayor momento de inercia, de forma que tenga una mayor resistencia al giro. ¿Ya? O viceversa, si yo quiero que la estructura gire mucho, o que le sea fácil girar, yo tengo que disminuir al máximo la inercia, el momento de inercia de la estructura. Ya, pero eso a grosso modo. Hay toda una teoría para entender estas cuestiones que es como va relacionado como con una cuestión, una herramienta matemática que son los tensores, ¿ya? Que se utilizan, por ejemplo, tensores para modelar esfuerzos, tensores para modelar momentos de inercia con respecto a distintos ejes, porque los momentos de inercia se calculan con respecto a ejes de giro. Ya eso no lo había mencionado también. El momento de inercia se calcula con respecto a un eje de giro. ¿Qué significa eso? A ver, voy a prender la cámara como para... A ver, un cuaderno. Piensen en esto, ya piensen en un cuaderno, ya, el cuaderno actualmente está girando con respecto a un eje que pasa por este punto de acá, si se fijan, gira así, ya. También puedo hacer este movimiento del cuaderno, ya, entonces tengo este movimiento y este movimiento, ven, tengo tres ejes de giro, en X, en Y y en Z, por decirlo. Ya, pues, entonces aquí voy con esto, que no sé, pues, nosotros podemos calcular como momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes. Es decir, por ejemplo, un mismo cuerpo girado con respecto a un eje, con respecto a otro eje o con respecto a otro eje, va a tener una distinta resistencia al giro. ¿Ya? Y eso es súper importante y es un ejercicio súper interesante como tratar de imaginarse cómo se comportaría, por ejemplo, una forma geométrica en particular, no sé, por ejemplo, una T, por ejemplo. ¿Cómo se comporta si yo la giro así, si yo la giro así, o si yo la giro así, por ejemplo? ¿Ya? Es un ejercicio interesante y ver cómo se comporta si es que, por ejemplo, yo la girara con respecto a un eje que no pasara por su centro de gravedad y cosas así. De hecho, hay como un teorema que, de hecho, el profe probablemente se lo vio y yo se lo voy a mostrar igual. Todo esto en mucho más detalle el próximo auxiliar, que es el teorema de Steiner, que sirve como para trasladar ejes paralelos y todo el cuento. Ya, pero eso es como súper importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden al menos como este auxiliar? Momento de inercia cuantifica la resistencia al giro de un cuerpo. Ya, eso. Y se pueden calcular momentos de inercia con respecto a, por ejemplo, en un plano, en un espacio en tres dimensiones, se puede calcular con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. En un plano en dos dimensiones con respecto a dos ejes, y así. Pero eso es como el rollo. ¿Ya? Y como les digo, ustedes googlean momento de inercia en Google y te van a aparecer las típicas figuras geométricas. Por ejemplo, no sé, les voy a mostrar, de hecho, voy a googlear acá, momento de inercia. Momento de inercia. Vale. Por ejemplo,
acá. No sé, no sé, pues acá tienen como distintas figuras y calculan, no sé, por el momento de inercia de esas figuras con respecto a ciertos ejes. Por ejemplo, no sé, pues esto es una viga, por ejemplo, un perfil de una viga, por ejemplo, una circunferencia, por ejemplo, no sé, una escoba, por ejemplo. Así pueden imaginarse como muchos ejemplos y pueden hacer el ejercicio en la casa, por ejemplo, de, bueno, no pueden girar una puerta en varias direcciones, pues, pero por ejemplo, no sé, pues, un plato, por ejemplo, no sé si un plato sea, sí, igual un plato. Un plato, por ejemplo, girarlo así y girarlo así, no va a tener la misma resistencia de giro. Van a cachar que no es lo mismo. Eso, también como que pueden imaginarse ejemplos, no sé, pues, si es que alguno es más gym lover y va al gimnasio, cuestiones así, como cómo se comporta como la inercia comparándose, no sé, pues, cuando hago giro así, cuando hago giro así, todo el cuento. Y de hecho, como que eso en parte va como a la ciencia, como un ejercicio y todo el cuento. De hecho, insisto, esta cuestión es como muy preciosa esta parte de la física. Y sobre todo en mecánica e ingeniería civil se ocupa caleta, así como que uno hace esto, así como uno modela estructuras pensando en esto, como eje primordial de lo que uno hace. Pero eso, así que denle una vuelta cuando puedan. Y nada, pues cualquier cosa me pregunto. Pero de todas formas, como les digo, el próximo auxiliar vamos a ver como más en detalle como todo esto. Ahora es como una primera aproximación. Ya, entonces, volviendo al problema. Tenemos eso. Oye, Entonces, Rodrigo, dime. cuando dicen que rueda sin resbalar, ¿es que rueda por todo el semicilindro? Sí, que ruede sin resbalar significa que el punto de apoyo tiene velocidad cero, instantáneamente cero. Medio conceptualmente medio difícil de pensar eso. Yo me acuerdo que de hecho el semestre pasado, el semestre pasado les puse un problema con esta cuestión como con que rodaba con resbalar y sin resbalar y nadie lo entendió al final. Pero en el fondo que ruede sin resbalar es como un rollo conceptual de que instantáneamente no hace esto. ¿Cachai? Entonces, deja, ya, piensa en esto. Que ruede sin resbalar es que haga esto. ¿Me ves? Y que ruede Sí, con resbalar es hacer esto. Es decir, no está girando, o si está girando, pero también está derrapando en el fondo. Es como, si te gustan los autos, por ejemplo, está derrapando. Un rodado sin resbalar, un rodado resbalando es derrapar. Eso, ¿cachai? ya sí, sí, cacho, cacho. Ya. Gracias. Entonces, de hecho, como condición matemática, como condición matemática de que signifique de resbalar, que no resbale, digo, que ruede sin resbalar, significa que en el fondo, a ver, como por decirlo, como, imagínate tuviera un scotch, por ejemplo. Tuviera un scotch y fuera desenrollando el scotch. Así, ¿ya? El largo desenrollado por el scotch va a ser el mismo largo, la misma distancia que recorre el centro de gravedad del círculo, por ejemplo. ¿Ya? El ejemplo, si compráis un scotch de 300 pesos y desenrolláis, y medís la distancia que recorriste con el scotch, el centro del círculo. Va a ser lo mismo, si es que rodáis sin resbalar. Pero eso, ahí también, pues como ejercicio en la casa, si es que, o un rollo confort también sirve, de hecho. Ahí pueden cachar, pues. Pero eso, esa es como la lógica. Ya, pues, entonces ya se activó la cámara y el problema, ahora, lo importante, el problema. Entonces rueda sin resbalar, ya, es decir, no derrapa. Ya, pues, entonces, lo primero, bueno, me agregamos las fuerzas en el fondo. Ya tenemos las fuerzas, bueno, primero hacemos equilibrio de fuerzas con respecto al centro de gravedad de una partícula, de la circunferencia. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que todas las fuerzas que actúen sobre cada elemento infinitesimal de esta circunferencia, yo las puedo resumir en una fuerza grande que actúe sobre el centro de gravedad del cuerpo. Y esto en general. Por ejemplo, de hecho, como que a partir de eso no sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho los autos, y de hecho la ingeniería de los autos se basa muchísimo, no sé, en jugar como con la posición del centro de gravedad, ¿ya? Conceptualmente el centro de gravedad, y de hecho, en volar es algún resumen o algo por el estilo, el centro de gravedad en el fondo es como la posición promedio de ponderar las masas por las posiciones, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es el centro de gravedad, ¿ya? Pues entonces, como uno como físicamente puede resumir todas las fuerzas que actúan sobre cada elemento infinitesimal de una circunferencia o de un cuerpo en general en una pura fuerza que actúe sobre el centro de gravedad. ¿Ya? Hay toda una demostración para eso, pero está, ahí está. En algunos de los apuntes de los profes está. Por eso, si les gusta el tema, échenle una mirada a eso. Ya, pues, entonces, por ejemplo, los autos, por ejemplo, muchos autos, sobre todo como ahora con el tema de los autos eléctricos y todo el cuento, reducen el centro de gravedad en el fondo como para evitar volcamiento y cosas por el estilo. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, los buses altos, voy a prender la cámara, no, cuestión interesante. Por ejemplo, los buses como, los típicos buses como el turbús, por ejemplo, que son de 2 pisos,
no sé si alguna vez han andado al lado de la carretera de esos buses, generalmente como que da la sensación que se fueran a volcar. En cambio, un auto jamás le va a pasar eso, porque tiene un centro de gravedad más bajo. Entonces, como ahí como que pueden hacer como algunas inferencias de cómo se comporta eso. De hecho, pueden analizar como el bus como un perfil y cómo se comporta la inercia de eso y todo el cuento. A ver, eso para el que le guste rayar con la física. Ya. Volviendo a esto, ya, ahora sí ya no me doy más vuelta en esto. Ya, ahora sí. Ya, tenemos entonces, hacemos las fuerzas sobre el centro de gravedad. Tenemos la normal, que actúa sobre la superficie. Aquí va a ser medio complicado que me entiendan. Esto es la normal. Actúa una normal sobre la circunferencia, claramente, porque está en contacto con una superficie. Actúa F, que va a ser una fuerza de roce. Esto va a ser una fuerza de roce estática. Y voy a explicar al tiro por qué puedo mencionar este rollo de la fuerza de roce estática. Y tengo el peso, que este en efecto actúa sobre el centro de gravedad. Esto es mg. ¿Ya? Eh, eh, ya, pues. Entonces, seguimos con esto. Ya, pues. Cuando yo les decía este rollo de condición sin resbalar, como decía que, como decía que no, como decía que no derrapaba, o que no deslizaba en el fondo, es como que ese punto instantáneamente esté estático. Eso significa que sobre ese punto, oye, esperen un segundo, me están hablando por WhatsApp, esperen un segundito. Ya, ahora sí. Ya, significa en el fondo que a ver, me desconcentré, mejor prendo la cámara para explicarme con las manos. El hecho de que no deslice esta cuestión significa que instantáneamente en el punto de apoyo, como no derrapa, es como actúa una fuerza de roce estática, no actúa una fuerza de roce dinámica. ¿Por qué? Porque la condición para que actúe una fuerza de roce dinámica es en el fondo que haya este movimiento. ¿Me ven? ¿Me ven? Y cuando ruedo sin resbalar, como les dije, no derrapo. ¿Cachai? Entonces, en todo instante, actúa una fuerza de roce estática, ¿ya? Y producto de esa fuerza de roce estática, que se pone en exquisito, es como en el fondo la reacción a la fuerza que hace la rueda sobre el piso, ¿ya? Pero, rollo físico también, actúa una fuerza de roce estática, ¿ya? Eso. Entonces, no sé si queda claro cómo esa cuestión de la fuerza de roce estática. Pero igual denle una vuelta. Es como lo mismo que, por ejemplo, cuando uno camina, imagínate que estoy caminando, lo mismo, el mismo rollo, pues en el fondo uno empuja el piso y el piso no empuja a uno, y la forma en la que a uno le empuja el piso es la fuerza de roce estática. Ya, pero eso. Ya, pues, siguiendo con el problema, tenemos lo siguiente. Ya, bueno, ahí está la fuerza de roce y colocamos los ejes, en el fondo, que van a ser mi eje catongo, mi eje R tongo y mi eje teta tongo. Ya, sí. Bueno, y esto de acá es por trigonometría teta, que este ángulo de acá mide teta. Ya, eso. Entonces, partimos. Ahora sí que sí. Ah, para encontrar las ecuaciones de movimiento del centro del disco, consideramos lo siguiente. Hacemos equilibrio de fuerza en R tongo y en teta tongo. En R tongo tenemos menos la masa multiplicado por R más A por teta punto al cuadrado igual a menos mg por coseno de teta más la normal. Ya, ¿por qué? En R tongo, yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas en la masita, en la circunferencia, en este disco, en el fondo, estoy haciendo sumatoria de fuerza en ese disco, en la dirección radial. ¿Ya? En la dirección radial estoy haciendo sumatoria de fuerza. ¿Qué fuerza actúan? Bueno, en primera instancia, por que estamos describiendo un movimiento en coordenadas polares, porque, bueno, en coordenadas cilíndricas en estricto rigor, porque es un cilindro, pero en coordenadas cilíndricas ya. La aceleración en coordenadas cilíndricas o polares, radial, digo, en la dirección de retongo viene dado por esto. Con teta punto al cuadrado, el radio por teta punto al cuadrado. ¿Ya? Menos el radio por teta punto al cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra aceleración apunta hacia abajo, hacia acá, en la dirección opuesta de retongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia. Luego, las fuerzas que actúan son la normal, que actúa en la dirección radial, porque siempre es perpendicular a la superficie, y tenemos que menos mg coseno de teta. ¿Por qué? Porque básicamente proyectar este vector mg en la dirección radial. Ya. Luego, en teta tongo, tenemos m, r más a, con teta punto punto, y esto es igual a mg
por seno de teta menos 0. Ya. ¿Por qué? Bueno, por si no lo habían cachado, básicamente esta cuestión describe, si se fijan, si lo intuyen, es básicamente como que yo fuera describiendo mi centro de gravedad, está describiendo como una circunferencia de un radio un poquito más grande. Lo voy a esquematizar acá. Como, chuta, a ver, un epsilon aquí. Ya, tenemos la circunferencia acá. Esta es la circunferencia. ¿Ya? Y nuestro centro va acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo es que este centro va describiendo una circunferencia, así. ¿Ya? Y por ejemplo, por condiciones iniciales, o por datos del problema, nos decían que esto es R, y esto es A. ¿Ya? Entonces es interesante y es súper importante que cuando ustedes hagan un problema de este tipo, se den cuenta al tiro que, por ejemplo, el centro de la circunferencia jamás se va a alejar o se va a acercar del piso, se va a mantener siempre a la misma altura porque el radio del disco no cambia. Y quizá puede parecer muy lógico, pero mucha gente, pero de verdad, mucha gente sigue haciendo eso, que es imponer esa condición de que en el fondo el centro de la circunferencia se mueve a radio constante, de radio R más A. ¿Ya? Eso, así que para que lo tengan en cuenta, si lo ven después en el video, los que están acá. Ya, ¿qué más? Tenemos eso. Bueno, y las fuerzas claramente son la fuerza de Rosa. Acá yo le puse F. Bueno, lo voy a poner F para ser consistente con lo que tengo acá en la pauta y todo el rollo. F, que es la fuerza de Rosa. Y mg seno de teta. Entonces proyecté en tetatongo, en este tetatongo. ¿Por qué tiré tetatongo para acá? Porque teta va creciendo en esta dirección. ¿Ya? Teta va creciendo así. A ver. Teta va creciendo así. Ya, por eso puse tetatongo para acá. Si teta, por ejemplo, hubiese crecido para el otro lado, ponía tetatongo para allá. ¿Ya? Detalle. Ya, pues, entonces tenemos esto. Luego, bueno, estos son equilibrios en R-tongo y en tetatongo. Y tetatongo. ¿Qué más? Luego planteamos la ecuación de torque con respecto al centro de masa. Ya, porque con esto nos vamos a sacar la ecuación y vamos a poder despejar. ¿Ya? Luego, planteamos la ecuación de torque. La ecuación de torque con respecto al centro de masa. Entonces tenemos ICM por omega punto es igual a F por A. Ya, esta fórmula la debieron haber visto en clase, y si no, no, estoy seguro que lo vieron en clase, porque revisé y lo vieron en clase. Pero de todas formas, y por si no se acuerdan, o si no han ido a clase, que es una posibilidad también, básicamente esto en el fondo, ¿qué es? La ecuación en general de esto es lo siguiente. I por teta punto punto es igual a tau externo, o sumatoria de torque externo. ¿Ya? Eso es como ecuación de torque. Y esto es el equivalente, esto por decirlo es el equivalente al F igual M por A. O si para los más quisquillosos, sumatoria de fuerza igual M por X punto punto. Entonces igual se parece. Es la forma equivalente, porque en el fondo es la segunda ley de Newton para giro. ¿Ya? Donde está acá la inercia, que como les dije es la resistencia al giro, en este caso la masa es la resistencia al movimiento lineal, la aceleración y como el motor de cambio, por decirlo así, que en el fondo, en este caso el torque externo, en este caso serían las fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, como para que cachen eso. Ahí puse eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Calculé la inercia del centro de masa, o sea, no la he calculado todavía, pero de hecho la han pronunciado acá. La inercia del centro de masa, de hecho, cuando ustedes se vayan como especialidad van a tener que calcular inercia. De hecho, igual como yo podría dejarles como alguna vez como en alguna tarea, quizás en la tarea recuperativa, quizá como que me calculen en una parte una inercia, como para que cachen también cómo se hace eso. Y no es complicado, y ahí se ganan hartas décimas de una. Entonces eso, tienen eso y ya tienen la inercia que es con respecto al centro de masa. Acá hay algunas sutilezas. De hecho, nosotros les podemos dar inercias con respecto al centro de masa o inercia con respecto al centro de masa. Significa que yo estoy entregándoles la inercia, la resistencia al giro en el fondo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Eso es ICM. Es decir, este caso en particular, este caso, un medio de la masa por el radio al cuadrado, es la resistencia al giro que tiene un círculo de masa m, de radio A, a un giro que tiene un eje que pasa por el centro de su circunferencia.
¿ya? También nosotros les podríamos dar, y para que ocupen, por ejemplo, el teorema de Steiner, es que les podríamos dar, no sé, por la resistencia del giro, el momento de inercia, con respecto a un eje que pase por afuera de la circunferencia, por ejemplo. Y ahí ustedes me tienen que aplicar Steiner y me tienen que entregar como con respecto al eje interior. Hay un montón de combinaciones posibles. Pero eso, y por eso igual lo voy a repasar, sobre todo el próximo auxiliar, que es como enfocado 100% en eso. ¿Qué más? Tenemos eso, entonces, ICM, como les dije, acá W punto es la aceleración angular, y F por A. ¿Ya? Y F por A es básicamente la fuerza por el brazo, que es A. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza que haga torque, ninguna otra fuerza que haga torque, claro, con respecto al centro de masa. Alguno pensará, oye, pero compadre, acá el peso me podría en volada hacer torque. No, porque el peso pasa por, pasa por a ver, pasa en el centro de gravedad de la masa, de la circunferencia. ¿Por qué? Porque por definición de torque, torque es en el fondo una fuerza por un brazo, ¿ya? Y yo lo que estoy calculando es el torque con respecto al centro de masa. ¿Por qué? Porque me están dando la inercia con respecto al centro de masa. Entonces yo tengo que calcular el torque con respecto al centro de masa. Ya, ¿qué pasa acá? Cuando yo hago el cálculo de torque, vamos a tener la normal, el peso y la fuerza de roce. Sin embargo, ni la normal ni el peso hacen torque. ¿Por qué? Porque la normal, por definición de producto de torque, que es, a ver, tau es igual a F cruz R, ¿ya? Y por definición de producto cruz, que lo he mencionado igual varias veces, si dos vectores tienen la misma dirección, el producto cruz es cero, ¿ya? Y en particular en este caso, si el brazo y la fuerza tienen el mismo brazo, digo, tienen la misma dirección, es cero. Y en el caso del peso, el brazo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza pasa por el punto, ¿ya? Entonces solamente el F, que es la fuerza de roce, hace torque, ¿ya? Pero que se entiende la idea. Pero en el fondo eso, como la única fuerza que tiene brazo y no es perpendicular, digo, no actúa en la misma dirección, por eso es la única fuerza que hace torque. Ya, eso, después de darme 20 vueltas para explicar eso, llegamos a esa expresión de ahí. Luego nos dicen que no resbala. Nos dicen que no resbala. Nos dicen que no resbala, por lo que conviene revisar cómo se comporta un punto de contacto en un instante determinado. Conviene ver un punto de contacto en un instante determinado. Ya. Viendo básicamente la ecuación de movimiento de ese punto. Entonces, o mejor dicho, la velocidad en este caso. Ya. Voy a hacer esquemáticamente qué es lo que yo pretendo transmitirle. Esto de acá. Tenemos ahí, y esto de acá. ¿Ya? Y esta cuestión va girando con una velocidad omega. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es en el fondo analizar ese puntito ahí. ¿Cómo se comporta? Un punto dado en el tiempo. Entonces, la velocidad de este punto lo vamos a llamar P. La velocidad de ese punto P, que no sé, pues en otro instante va a estar, ponte tú, acá, va a estar acá y va a ir recorriéndose, ¿ya? Entonces yo voy describiendo como un punto en particular. Ya, la velocidad del punto P, la velocidad de ese punto P es igual a la velocidad del centro de masa más omega cruz CMP. Ya, el tiro explico qué significa esto. Ya, esto de acá, es básicamente la posición de P con respecto al centro de masa. De P con respecto al centro de masa. Omega, básicamente la velocidad angular con la que está girando esta cuestión. Entonces, ¿qué significa este término de acá? Este término de acá, obtengo cómo se mueve P si lo miro desde el centro de masa. Ya que quizá tiene un aire a lo que hicieron en el control. Un aire. En el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, de aquí determino cómo se mueve P si lo miro desde el centro de masa. Ya, entonces,
Si se fijan, en el fondo, este término de velocidad es básicamente, yo me paro acá, en el centro de la circunferencia. Yo me paro en el centro de la circunferencia, ponte tú. Yo me paro en el centro de la circunferencia y veo, así, ojo, ojito, miro. Hoy salió terrible el mono, pero imagínense que veo cómo se mueve ese punto ahí. ¿Ya? Entonces, desde el centro de la circunferencia veo cómo se mueve el punto P. Ya, eso. ¿Por qué? Porque básicamente es el omega por la distancia. Entonces, es como que en todo momento, imagínenselo así, pues, a ver, voy a prender la cámara para explicarlo. Yo estoy al centro de la circunferencia, y yo estoy adentro del círculo, ¿ya? Y yo estoy mirando en particular un punto y veo cómo se va moviendo en el espacio. ¿Cachai? Pero yo estoy adentro del círculo. Entonces, para mí, ese punto, o sea, o mejor dicho, no estoy adentro del círculo, sino que estoy como en el centro del círculo, pero siendo consciente del giro que está teniendo el círculo. ¿Ya? Como que el borde fuera girando. Es como esa la idea. Entonces, lo que yo voy viendo cómo se va moviendo ese círculo. Así. Ya, eso. Y por sumatoria vectorial de velocidad, en el fondo, porque son vectores, yo puedo sumar velocidad y obtener como la velocidad resultante. La otra velocidad que tengo que considerar es la velocidad que tiene el centro de masa. Entonces, con eso como compongo la velocidad del centro de masa y la velocidad de la partícula con respecto al centro de masa, porque con eso puedo como reescribir completamente el movimiento de la circunferencia. ¿Ya? Entonces eso, primero velocidad del centro de masa y la velocidad con la que se ve el punto P con respecto al centro de masa. Eso. ¿Ya? Una forma también de entenderlo es quizá como entender como un sistema de referencia inercial, un inicial y todo el cuento. Pero eso, al menos quizá yo lo encontré más intuitivo pensarlo así, como ver primero la velocidad del centro de masa de la circunferencia, luego partir del centro de masa y ver cómo se mueve el puntito desde el centro de masa. Eso. Entonces, seguimos. Tenemos ya, básicamente eso. Luego, reemplazamos. Esto es lo mismo que R más A por teta punto teta tongo más omega por catongo cruz menos A por R tongo. ¿Ya? Entonces reemplacé básicamente lo que tengo arriba. Luego, eso implica, bueno, esto es BP, eso implica que BP es básicamente acá R más A por teta punto menos A por omega por teta tongo, y esto es 0. Bueno, mira, ¿por qué esta cuestión es 0? Porque básicamente el punto P no desliza, ¿ya? Por eso, porque el punto P no desliza, entonces no existe movimiento en sí en ese punto, ¿ya? Es eso. Luego, despejando términos, eso implica que R más A por teta punto menos A por omega es igual a 0. Y eso implica directamente que omega es igual a R más A partido en A por teta punto. Ya. Eso. Entonces, tenemos omega. Ahora, reemplazamos omega y F en la ecuación de equilibrio para teta tongo. Ya. Reemplazo el omega acá, omega y el F. No, a ver. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Sí, reemplazo luego omega. Ah, ya. Sí, sí. Reemplazo omega y F en la ecuación de equilibrio. Ya. Notar que tenemos que omega punto, que básicamente, bueno, esta cuestión es R más A partido en A por teta punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hice fue derivar esa expresión de ahí, y llegamos a esa expresión de ahí. Luego, reemplazamos, como les dije, en la ecuación de teta tongo, que es esta de acá. Reemplazo teta punto punto y reemplazo el F. Tenemos lo siguiente. En teta tongo, tenemos M por R más A por teta punto punto, y eso es igual a mg por sen teta menos ICM partido en A por omega punto. Luego reemplazando con el omega punto que calculamos, llegamos a lo siguiente. M por R más A por teta punto punto es igual a mg por seno de teta menos
1/2 de la masa por el radio al cuadrado, que reemplaza la inercia acá, partido en el área, digo, en el radio, por R más A partido en A por teta punto punto, reemplacé el omega punto. Luego, reordenando términos, llegamos a lo siguiente. 3/2 de la masa por R más A por teta punto punto. Eso es igual a mg por seno de teta. Y esto implica, despejando el teta punto punto, que esto es igual a teta punto punto igual 2/3 de g partido en R más A por seno de teta. Luego, hay eso, estaríamos con esa parte, el teta punto punto. ¿Ya? Entonces, esa es la parte A, ya que son las ecuaciones de movimiento, entonces planteamos la ecuación de movimiento. Ya, estamos listos. Sigamos con la parte B, ya, para terminar esta cuestión, que queda poquito. La parte B es básicamente agarrar esta ecuación y, como nos piden acá, encontrar la velocidad del centro del disco. Si ya tenemos la aceleración del centro del disco, es cosa de operar un poco e integrar. ¿Ya? Entonces, esta es la aceleración angular del centro del disco. Entonces, vamos a calcular la velocidad del centro del disco ahora. ¿Ya? Consideramos lo siguiente: teta punto punto es igual a, por el juego con los diferenciales que uno siempre hace, de teta por de teta de teta. Y esto es lo mismo que teta punto por de teta de teta. De teta punto de teta. Ya. Entonces, esta expresión de acá, reemplazo en esto de acá, llegamos a teta punto por de teta punto de teta, y esto es igual a 2/3, por g partido en r más a por seno de teta. ¿Ya? Y esto es lo mismo que, bueno, calculando esta integral, llegamos a teta punto por de teta punto, esto es igual a 2/3 por g partido en r más a por seno de teta. De teta. Ya, luego integrando esta cuestión, llegamos a lo siguiente. Integramos entre 0 y teta punto, de teta punto, esto es igual a la integral entre 0 y teta de 2/3 por g partido en r más a por seno de teta por d teta. Luego, esta cuestión es básicamente teta punto al cuadrado partido en 2, teta punto al cuadrado partido en 2, esto es igual a 2/3 por g partido en r más a por 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Y eso implica directamente que teta punto es igual a raíz de 4/3 por g partido en r más a, factor de 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Y básicamente resolver esa integral nueva. Entonces, directamente, la velocidad del centro de masa es simplemente r más a por teta punto, por la definición que habíamos dado arriba. Y eso implica que la velocidad del centro de masa es igual a r más a, factor de la integral, bueno, o sea, sería la raíz de, bueno, de hecho, me voy a saltar todo eso y voy a llegar y chantar la raíz, que en el fondo es reemplazar esto. BCM es igual a raíz de 4/3, factor de g por r más a por 1 menos coseno de teta. Ya. Y llegamos a eso. Entonces esa es la velocidad del centro de masa. Y esa sería la parte B. Era cortísima. Era solamente reemplazar como valor. Y la parte C, que también es súper corta. La parte C nos dice determinar la ecuación del ángulo crítico para el ángulo crítico en que el disco comienza a resbalar. Ya. Para eso nosotros consideramos lo siguiente. Básicamente tenemos que comparar la fuerza descrita en función del ángulo y en el caso en el cual la condición de no resbalamiento, que es F igual mu por la normal. Entonces, acá comparamos F de teta con F igual mu por la normal, que básicamente esto es la condición de no resbalamiento. Condición de no resbala. Ya. Que esto es básicamente F descrito en función del ángulo. F en función del ángulo. Es decir, el roce en función del ángulo lo comparamos con el roce, la condición de no resbalamiento. Entonces, directamente, de acá en R-tongo tenemos lo siguiente. La normal, estoy haciendo sumatoria de fuerzas en R-tongo de la masita, cuando estoy recuperando esta ecuación de acá. ¿Ya? De acá, de R-tongo, nosotros tenemos lo siguiente. De R-tongo tenemos que la normal es igual a mg por coseno de teta
menos mr más a por teta punto al cuadrado. ¿Ya? Luego, usando esta expresión de acá, lo voy a encerrar, esta expresión de acá, usando esta expresión para teta punto, reemplazamos acá el teta punto acá. Llegamos a lo siguiente. Reemplazo teta punto. Reemplazo teta punto y llegamos a que la normal es igual a mg por coseno de teta, menos mr más a multiplicado por 4 tercios gr más a por 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Luego, como atraquemos un poco más y llegamos aquí a la normal, bueno, me voy a saltar todos esos pasos, pero en el fondo es sumar todos estos términos y reordenar, vamos a llegar a esta expresión de acá. mg, factor de 7 coseno de teta, menos 4 partido entre. ¿Ya? Luego, de la ecuación de torque, que es esta ecuación de acá, que discutimos harto rato, esta ecuación de acá, de esta ecuación de acá, llegamos a lo siguiente. Acá. Bueno, en el fondo, además de ICM igual, ICM por omega punto igual a F por A, y que omega es igual a R más A partido en A por teta punto, que es otra expresión que nosotros también encontramos. Vamos a reemplazar, en el fondo. Primero, despejamos de esta ecuación de acá. Despejamos que F ICM por W punto partido en A. Y reemplazando, en el fondo, con la derivada de esta cuestión, que es básicamente R más A por partido en A por teta punto punto. Reemplazamos, o sea, acá de aquí directamente, W punto, que ya lo hemos calculado, por eso estoy haciéndolo rápido esto, por teta punto punto. Llegamos a que esto es equivalente a decir que un medio de la masa por A al cuadrado, estoy reemplazando el ICM acá, partido en A, por R más A, partido en A por teta punto punto, es igual a un medio de la masa por R más A por teta punto punto. Entonces, por esta expresión de acá, por la ecuación esta, por esta ecuación para teta punto punto que habíamos encontrado en alguna parte, acá, esta expresión para acá, para teta punto punto, podemos reemplazarla acá en el teta punto punto que tenemos acá. Entonces, de acá va a ser todo el rato lo mismo. Tenemos esto, es lo mismo que un medio de la masa por R más A por teta punto punto, que es 2 tercios por G partido en R más A por seno de teta. ¿Ya? Y esto es igual a un tercio de mg por seno de teta. Y esto por definición es F. ¿Ya? Eso. Entonces obtuvimos F de teta. ¿Ya? Esto es F de teta. Ya, esto es F de teta. Y por último, igualando las dos expresiones, igualando, y aquí ya terminamos el problema, igualando f de teta con mu por la normal, que es la condición de no resbalamiento, tenemos lo siguiente: un tercio de mg por seno de teta es igual a mu por mg por 7 coseno de teta menos 4 partido en 3. ¿Ya? Entonces directamente despejamos acá sin teta c es igual a mu por 7 por coseno de teta menos 4. Y ese es, en el fondo, el ángulo, una ecuación para encontrar el ángulo en el cual comienza a deslizar. Ecuación para teta c, que es ángulo
en que empieza a deslizar. Empieza a deslizar. Ya. Y eso, estaríamos con el AUX. Intenso y todo, pero es súper importante. Es súper importante. Ya, pues eso. Así que termino el AUX acá. Bueno, hay cualquier duda que tengan las personas que después ven el video o que están acá y todo el rollo, me mandan al correo. Ya, pues eso. No sé si hay alguna duda. No creo. No sé, ahí díganme. Eso. Ya, voy a dejar de grabar igual.